durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta emisión de La Brújula por Conclusión TV con mi amigo Pablo Davoli. Muy contento de estar ya haciendo el cuarto programa de este nuevo ciclo. Nuevamente, así es, y muy contentos y muy agradecidos con la gente de Conclusión TV, que además de su generoso tiempo, de prestar sus equipos para que vengamos acá, ¿no?, a enreverarnos, ¿no?, de teorías y de temas, nos da sus diseñadores, sí, los pone a disposición, haciendo, ¿no?, estos logos así animados para ir decorando de a poco. Vamos creciendo acá en el canal, así que estoy más que contento por eso. Así es, sí, muy agradecidos. Le recordamos, Pablo, a la gente que este programa se encomienda a la Virgen de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora, Mater ter Admirabilis de Schoenstatt. En ella nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa hoy con un tema que hacía tiempo tenía ganas de conversar contigo, porque estamos viviendo hoy tiempos donde está en la palestra la cuestión de la observancia, del control. Y yo me acuerdo cuando este autor francés, Gilles Deleuze, conocido por haber escrito junto a Félix Guattari ese famoso ensayo sobre el pensamiento rizomático, desjerarquizado, que se llamaba El Antiedipo. El Antiedipo, también conocido por la teoría del esquizoanálisis, por contraria al psicoanálisis de Sigmundo Freud, es de estos autores que podemos decir forman parte, ¿no?, de esa escuela posmoderna, sí, pero que tiene también esa característica de ser un autor francés que siempre ha coqueteado con el postestructuralismo, ¿no? Y de ahí también sus contactos y sus diálogos con Michel Foucault, que fue, por eso escribe Postdata sobre las sociedades de control, y de ahí que pensaron un poco esto del panoptismo, del control ya no en el poder subjetivo de la voluntad del soberano, sino de ese poder diseminado en microfísicas que van desde el diseño arquitectónico. Y esto Foucault lo desarrolla como ningún otro, ¿no? Hay que reconocerlo en Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión moderna, en esto del dispositivo arquitectónico del panoptismo tomado de las teorías de los diseños, ¿no?, carcelarios de Jeremías Bentham, ¿no? Un hombre del derecho. Totalmente. Sí, aparte, positivismo jurídico, si no me equivoco. Sí, positivista, y aparte uno de los hombres a quien se atribuye, digamos, el nacimiento de lo que se conoce como derecho parlamentario. Claro. Que se inicia como una subrama del derecho constitucional, pero termina adquiriendo una autonomía vigorosa. Pero un punto en el que me quería detener un segundo, subrayarlo, que vos dijiste, hiciste una suerte de parangón, el poder subjetivizado o en la voluntad del soberano y el poder radicado o que reside en sistemas o estructuras instaladas, ¿no? Exacto. Y aparte diseminado. Así es. Es decir, un poder horizontal, ¿no? Sí. No centralizado. Sí. Ni vertical. Ni tampoco ni central ni vertical. Claro. ¿No? Al menos en una de sus primeras o más inmediatas manifestaciones, ¿no? Claro, porque yo sostengo, es una modesta opinión mía, ¿no?, de que siempre hay una voluntad, una o varias, subjetivas detrás, ¿no? Claro, pero esto es algo que lo dejo planteado, pero que muchas veces puede estar oculto detrás de esas estructuras instaladas, ¿no? Ahí está el tema. Justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo estas estructuras presuntamente diseminadas, objetivas, mecanicistas, siempre tienen la trampa de quién o quiénes pueden estar por encima de ese sistema controlándolo, ¿no? Efectivamente. Y de eso se trata un poco la consigna para conversar hoy, para dialogar hoy, porque vos sabés que cuando Gilles Deleuze hablaba de la sociedad de control, de la postdata sobre la sociedad de control, como una especie de postscript, una pequeña nota al margen, siempre en esa tónica periférica de nunca hablar
es casi un pensamiento débil ya que Sí, anticipaba, sí. ¿no? Muy posmoderno. Claro, muy de Gianni Vattimo. Pero ya en ese entonces se hablaba, ¿no?, de que poco a poco estos sistemas de control y de observancia iban a ir como corrompiendo ciertas conquistas del hombre moderno ilustrado, ¿no? Todas esas conquistas de la libertad individual, de esta idea, por ejemplo, que se ve reflejada en el derecho, ¿no?, en el derecho penal del principio de inocencia presunta, donde hoy con las sociedades de observancia se va como invirtiendo la carga de la prueba, ¿no? Es decir, esto ya lo anticipaba Deleuze, cada vez que entramos a un supermercado y tenemos que abrir la cartera y mostrar que no tenemos nada y no nos llevamos nada, estás asumiendo que vos al revés sos culpable hasta que no demuestres lo contrario. Hay, ¿no?, una ¿no? inversión de la presunción. Entonces la observancia lleva a que todos somos culpables, por eso estamos siendo observados. Ya esa observancia no es en el sistema carcelario, sino que se va generalizando y normalizando en la sociedad, y tenemos que estar permanentemente sabiendo que estamos bajo el monitoreo, en esa vigilancia, que hoy converge, a mi criterio, y te devuelvo la palabra, en dos grandes vertientes. Y acá también hay un término francés para llamarlos. El surveillance, que es la vigilancia desde arriba, la vigilancia vertical, que lo observa todo, los nuevos sistemas de panoptismo, que tiene, digamos como un ejemplo hoy el escándalo del proyecto Pegasus, del que voy a hacer algún pequeño paréntesis, y las formas de vigilancia consideradas desde abajo, las surveillance, la vigilancia entre los pares, donde somos los propios ciudadanos los que con un dispositivo móvil nos denunciamos, nos escrachamos, nos sacamos fotos. Un recíproco control, La ¿no? cultura de la delación. Es decir, yo delato al que no cumple la norma, yo delato al que no se rige por los protocolos del sistema, ¿no? Máxime que cada uno de nosotros, ambas convergen, ¿no?, o casi todos nosotros estamos dotados de algún dispositivo celular portátil que te permite filmar, retransmitir el video. O sea que esa cultura, si se quiere, de la delación o de la vigilancia, tiene, digamos, diseminados o distribuidos los medios tecnológicos como para que esto sea factible. Vos fíjate, ¿no, Pablo, cómo... Desde luego que el dispositivo, se puede utilizar para otra cosa, pero bueno, esa posibilidad existe y antes era inexistente, hasta hace 20, 30 años atrás. Absolutamente. Ponía como ejemplo el proyecto Pegasus. Vos sabés que el proyecto Pegasus hoy está en boca de todos los medios porque es el último y más reciente escándalo a nivel mundial de vigilancia a través de los dispositivos móviles, justamente. Pegaso es un nombre también, es un programa, un software que desarrollaba una empresa de origen israelí, ¿no? NSO Group es la empresa, una empresa privada que desarrolló este software con fines antiterroristas o contraterroristas. El problema es que se descubrió que esta empresa lo empezaba a facilitar y a comercializar de manera subrepticia y empezaron a aparecer muchos países en una lista de implicados. Así es. En la utilización de este software para vigilar a sus ciudadanos, para perseguir a prensa disidente, opositor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, saltó una investigación dirigida por 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación, de 10 países bajo la coordinación de una ONG, de una organización sin fines de lucro conocida como Forbidden Stories. Medios importantes, The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, el mismo Washington Post. Ningún medio que podamos decir que son bebés de pecho. O que conciten nuestra admiración. Exactamente, o de los que vamos o nuestra adhesión a crítica. Exactamente, claro. De las que nosotros vamos a rendir algún tipo de pleitesía, nada más lejos. Encima todo esto auspiciado a la postre por Amnistía Internacional. Claro, o sea que sabemos que no estamos hablando, es casi una interna... del NOM, por decirlo de una manera sumaria. Sumaria, es una interna del NOM. Pero la verdad es que Forbidden Story lo que descubre es que se habían, ya te digo, casi 50.000 teléfonos celulares, insisto, de periodistas, de personas que estaban en el circuito de la información, de interés pesada,
sujeta a interés público, Sí. estaban absolutamente hackeados por este sistema llamado Pegasus, ¿no? Pegaso es un nombre muy sugestivo. También. Recordemos que Pegaso es el corcel alado de la mitología griega, justamente es el caballo de Zeus, del dios Zeus, que nace de la sangre derramada por la cabeza decapitada de la Medusa, una de las 3 gorgonas, a manos de Perseo, y es el regalo que Zeus hace a Perseo para vencer nada menos que al Kraken. Pero tiene un simbolismo muy importante, por eso yo creo que, yo no sé si los desarrolladores de este software lo pensaron así, pero a mí me permite hacer esta disquisición. Es un nombre que no es común, ¿no? No es común, menos ¿no? Para un sistema informático. Pero... Absolutamente, pero vos imaginate que el Pegaso hoy es, además de ser el corcel de los semidioses, que con eso ascendían al Olimpo, porque además también es el caballo del héroe Belerofonte para vencer a la quimera. Después Belerofonte pretende ir al Olimpo con este caballo alado y Zeus lo castiga por su arrogancia, entonces manda un mosquito que pica el caballo y lo hace caer en picada. Eso hace que Belerofonte, por su arrogancia, quede cojitranco de por vida, ¿no? Quede maltrecho. Bueno, hay un montón de cosas, pero se ha convertido en el arquetipo de los caballos de los grandes héroes. Sí. Y es el simbolismo del ascenso a la divinidad. Vos fijate, Perdón, desde donde todo es visible. Desde donde todo es visible lugar, y omnipresente. Claro. Representa lo omnipresente. Pegaso representa la omnipresencia de los dioses. Sí, yo como no podía hacer de otra manera, acabo de hacer algo que me bajó el asiento. Se te bajó un poquito el asiento. Como para abonar una vieja tradición mía, perdón. Obviamente que esto es desestructurado. No, obviamente. Vos sabés que este arquetipo de Pegaso, por eso digo, para mí no es inocente. Bien. Lo que quería decir y decirle al público, para mí no es inocente el nombre Pegaso, que representa ese arquetipo. Si los dioses, los grandes héroes de la mitología nórdica subían al Asgard, al Valhalla a través de las valquirias, que también se las representa con caballos cabalgando, caballos alados, el Pegaso representa en la mitología griega, ¿no? Por analogía, sí, el vehículo, claro, hacia la ascensión de los dioses. Y es a través de un software a través del cual vos tenés el control omnipresente y omnividente de la divinidad, ¿no? A mí me parece muy sugestivo. Digamos, esta idea de la omnisciencia y la omnipresencia son atributos divinos. Es un atributo divino, exactamente. Y bueno, siempre está el fuego de Prometeo, ¿no? La tentación absolutamente, ¿no? La corrupción prometeica. A lo que voy es que hoy yo creo que el proyecto, con todas estas disquisiciones que hicimos, ¿no? Y todas estas distancias que tomamos con Amnistía Internacional, que además dirigió la investigación con ciertos países, como Hungría y demás, que tienen gobiernos que no gozan de la simpatía del internacionalismo, por así decirlo, y silencia otros tipos de vejaciones. Por lo menos en el caso de Hungría está clarísimo, ¿no? De que hay una hostilidad hacia el régimen, hacia la figura política gobernante y la lista la tengo. México, Marruecos, Arabia Saudí, India, Emiratos Árabes, Hungría son los que salieron hoy a la luz con este escándalo, y la empresa que sigue dando evasivas a la cuestión de por qué utilizaba con fines comerciales un software que hoy lo que hace es acceder a todas tus fuentes, a tus datos, a tu información personal, y además la puede manipular. O sea, puede hacer este instrumento de hacker, puede hacerte producir información falsa, te puede incorporar, te puede inocular información falsa, hacerte escribir a vos, Pablo Davoli, por ejemplo, un correo que jamás escribiste. Eso es complicado, ¿no? Sí, o tergiversar o modificar la información que has producido. Es terrible. Terrible. Pero insisto, acá tenemos el arquetipo de la vigilancia desde arriba, ¿no? Ya hoy no es la mera arquitectura, ¿no? Como decía un profesor mío, la geometría es a la arquitectura lo que el código digital es a el software, ¿no? Hoy lo que tenemos es una arquitectura del software que tiene la capacidad panóptica, pero que además que tiene un control digital de esas variables que entran en juego. Y esto es peligroso porque, insisto,
son grandes presupuestos destinados a la observación y al control a través de estos dispositivos que escuchan todos los que decimos, eso está claro, esto no necesito del Pegasus, sabemos que claro. Cuando te escucha el teléfono te inserta publicidad afín a los temas. Eso es llamativo y creo que cualquiera lo puede corroborar fácilmente. Hoy ¿no? es un secreto a voces, que eso pasa, ¿no? La Eso publicidad pasa. Comercial, casualmente, y en lo personal no creo en las casualidades, siempre coincide con tus comentarios de los últimos días o a veces de las últimas horas. Es increíble eso. Por lo menos con determinados rubros publicitarios, ¿no? O comerciales. Sí, cuando vos haces mención de viajes o de lo que fuere, es llamativo que esa publicidad suele aparecer y esta es una observación o una corroboración, digamos, que mucha gente te la hace. Sí, sí. Del otro lado tenemos al sistema es llamativo. Surveillance, ¿no? Que sería el sistema, como dijimos, desde abajo hacia arriba, ¿no? Donde son los mismos ciudadanos los que ejercen una suerte de control y cada ciudadano se convierte en nodo, ¿no? De una red de control, Acá el sistema funciona como una red. Y el ejemplo más emblemático que podemos tener los últimos años a esta parte, entiendo yo, que es el sistema de scoring social o de crédito social que por lo menos rige en China, ¿no? Me parece que es un ejemplo muy emblemático. Hay un episodio, caída en picada, de una serie de Netflix, Black Mirror. Sí. Nosedive. Exactamente, que ya anticipaba o vaticinaba esto de el ranking del ciudadano, es decir, los ciudadanos son calificados por un sistema que le permite acceso a distintas cosas bien o hecho. por contra estar castigado, ¿no? Así es el primer episodio de No me acuerdo qué de la temporada tercera. Es el primer episodio de la temporada tercera. Sí, se llama, que se lo traduce por caída en picada, es algo así. Nosedive. Pero es increíble lo bien que retrata esa sociedad de control en donde cada uno se convierte en agente del control ese que termina siendo generalizado, ¿no? Bueno, es muy jugoso para abordarlo porque... Bueno, pero si querés demos los detalles de cómo es esa historia, concretamente, para que el público, aquel que no lo vio, lo comprenda. Sí, bueno, el del episodio de Black Mirror, sí, te lo dejo a vos, porque yo vi una parte, conozco lo que pasó en la realidad en China a partir de 2009 y aplicado a partir de 2020 ya generalizado. Lo de Black Mirror lo digo muy brevemente. Cada uno tiene un implante ocular que permite hacer un reconocimiento biométrico de su vecino, de toda persona con la que te cruces. Ese reconocimiento biométrico no solo te permite identificarlo por nombre y apellido, sino también, digamos, identificar lo que sería un símil a una cuenta de Instagram. Claro. Y ver la cantidad de estrellas que te van poniendo quienes te ven, que serían, digamos, una suerte de aprobación o de likes, de signos de me gusta, que son hasta 5 estrellas cuando es mucho. Entonces las personas todo el tiempo se observan a sí mismas cuando van a comprar algo, cuando se cruzan en la calle y cuando tienen algún tipo de intercambio o se tratan recíprocamente, se reconocen y se ponen likes. Todo el mundo está desesperado por obtener likes y por evitar los dislikes, es decir, claro, que te los quiten a modo de sanción. ¿Por qué? Porque te da ciertos beneficios socioeconómicos. Por ejemplo, acceder a la primera, digamos, primera en la cola a un avión, o acceder a determinados restaurantes. La serie no le voy a contar, digamos, el episodio en sí para no hacer digamos, no arruinar a quien lo quiera ver, pero no arruinarle la sorpresa, pero realmente está muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno, la verdad es que hoy en China hay más de 170 millones de videocámaras que reconocen... ¿Cuántas? 170 millones de videocámaras que reconocen la facialidad, los rasgos fisonómicos, ¿no? Y efectivamente hay un sistema de ranking de puntajes que van entre los 350 y los 950 puntos máximos, pero lo que se ha generado en China es una suerte de nuevo sistema de estratificación social, porque hay nuevos estratos sociales en función de un puntaje. Entonces ya vos, por ejemplo, tenés descuentos o tenés un sistema de cuotas
no sujetos a la confiabilidad que te da una tarjeta de crédito como cliente, sino a los puntos del tipo de cliente que vos formás parte. Entonces, claro, por mencionar uno, Alibaba, que es el sistema de compra por internet más importante en Extremo Oriente, ¿no? en Asia, el acceso a créditos o a facilidades va sujeto a este scoring o crédito social. Entonces, claro, hay una nueva estratificación social donde te puedes convertir en un paria. Y hay casos... Claro, está siempre la amenaza de la marginalización. Pero es que es muy cruel, que es terriblemente cruel. Es que ya ha pasado, ha salido en un artículo del Diario de la Nación el caso de 2 chicas en Shanghái, ¿no? Cao Gowa, ¿no? Y Su Zhengfu, son nombres en chino, sepan disculpar mi dificultosa pronunciación, que en el año 2018 compró un pasaje a partir de Ctrip, que es una aplicación para comprar pasajes aéreos, y se enteró que estaba en una lista negra de personas deshonestas, formaba parte directamente de una lista negra, estaba digamos en un estado de marginalidad total. Y acá voy a hacer alusión a algo que vos dijiste que fue clave al principio del programa, y esta otra chica, Su Zhengfu, encontró lo mismo. Estaba por tomar un tren rápido y se encontró que todas sus credenciales se habían caído en picada de un momento a otro, y resulta que los dos casos están relacionados. Descubrieron que el padre de Cao y jefe de Su les había hecho firmar en una triquiñuela, una estafa, digamos, unos documentos administrativos en los cuales las hizo salir como garantes en un crédito administrativo, pero asociados con, ya te digo, con banqueros usureros que aparte utilizan esto porque estas chicas se vieron obligados a vender todas sus pertenencias, ya no solamente por una cuestión de deuda, sino porque esto impacta en el scoring y quedan al margen de toda la sociedad en la que viven. Pero por ejemplo, es terrible. Esto les impedía acceder al tren, por ejemplo. 10 millones de yuanes. O les impedía, no solamente les impedía comprar el boleto o comprarlo con los beneficios de los que gozaban previamente. Ahora vos fíjate si esto es utilizado por una voluntad subjetiva aviesa, por una voluntad subjetiva que por encima del sistema utiliza esto para chantajear, y en este caso para poner en una situación de total vulnerabilidad a 2 jóvenes trabajadoras de la ciudad. Pero aparte, no solo, digamos, la voluntad subjetiva detrás del sistema o por encima del mismo que de algún modo lo manipule o que manipule su normal funcionamiento, sino que a través de los patrones que hacen a su funcionamiento habitual. Esa manipulación no necesariamente tiene que ser una tergiversación del sistema, sino que sería mucho más grave todavía porque la corrupción sería sistémica y no la anomalía. Esa voluntad subjetiva, que puede ser una o pueden ser varias, al momento de diseñar el sistema y echarlo a andar, lo puede diseñar y echarlo a andar de acuerdo con patrones que serían informáticos, algorítmicos y también psicosociológicos y propagandísticos, con patrones que el sistema ya tenga esa manera de trabajar. Y de esa manera marginalizar a quien de pronto, por alguna razón, no sea conveniente. Que eso sería mucho más grave que el primer supuesto. El primer supuesto es el de un hacker. Claro. El segundo es el del dueño del sistema o del capanga del sistema, perdóname la expresión, pero para que quede claro. Es así. El hacker no deja de ser un outsider, lo cierto un pirata. Es que el sistema ya está mostrando sus fallas, ya está mostrando sus grietas, y una sociedad que se pretende armoniosa, perfecta, sobre la base de créditos sociales y de premios y castigos para que confluyan libremente las buenas actitudes y prevalezcan sobre las actitudes deshonestas, termina siendo una terrible trampa, y donde gente inocente se ve muy injustamente atacada por este sistema que está lleno de grietas, o ya la está mostrando, ¿no? Nosotros siempre vamos improvisando nuestra conversación. De hecho, este programa lo iniciamos cuando se activó la cámara. Lucas se sentó y yo estaba 2 o 3 minutos antes. Este programa es un fragmento de una conversación que ya tiene 1:30, 2 más o menos. Es una porción. Así que muchas de las reflexiones que vamos haciendo se nos van ocurriendo sobre la marcha a medida de que vamos hablando, ¿no? Se me ocurre también que son sociedades completamente ajenas a los valores que uno pondera, ¿no? Que bueno, en mi caso son los valores cristianos, sé que en el tuyo también. Es una sociedad, solamente eso puede funcionar en una sociedad de pronto en donde
el perdón o la predisposición a perdonar no tiene mayor lugar. No existe. ¿No? Hay una suerte de rigorismo rígido que no hace lugar al perdón si alguien se equivocó o si alguien hizo algo malo. Primer punto, una diferencia cultural, por lo menos respecto de lo que uno cree que han sido los valores fundantes de nuestro... Pero perdóname, Pablo, y por contra no existe el buen hacer como con espíritu de nobleza y claro. de honradez. Bueno, iba a eso. Es un sistema de premios y castigos como si fuéramos Utilitario, animales totalmente. de laboratorio, refuerzo condicionado. Sí, y el buen trato es al solo efecto... ¿El perro de Pablo? Sí, y el solo... totalmente. Hay una cultura... A ver, desde luego que esto no pretende abarcar a la totalidad de la gente de la que estamos hablando, porque mal podríamos juzgar a más de 1.000 millones de personas, de hecho más de 1.500 millones de personas, eso sería de una audacia, de una temeridad ridícula. O sea que, pero sí como sistema, es un sistema de convivencia social, si es que a eso, así planteado, si se puede decir que organiza la convivencia social, en realidad es una simulación de organización. Pero es un sistema que el sistema no deja lugar al perdón ni a la tolerancia. Es sumamente rígido e inflexible, no da lugar a que alguien pueda expresarse y explicarse. Uh-huh. Por eso yo también, como hombre del derecho, y siempre lo destaco, el derecho no es reductible a protocolos ni reglamentos. Y por eso es tan importante escuchar a todo el mundo que tenga algo para decir en su defensa, para ver bien qué pasó. ¿Por qué una persona actuó como actuó? Después el juez, en el caso típico es el de un juicio, el juez decidirá, pero primero tiene que escuchar a todas las partes interesadas. Esa rigidez extrema de estos sistemas no da lugar, al menos no en la medida suficiente, a que una persona se explique y se defienda, porque aparte las circunstancias de la vida y las motivaciones personales son de una variedad y de una inmensidad gigantesca. Totalmente. Y en tercer lugar, fíjate también lo que vos decías, la cultura del disimulo y, en definitiva, del buen trato utilitario. Es decir, o del buen obrar utilitario, que es un falso buen obrar. Por eso acá siempre ha sido tan importante cuando los chicos decían, no, es de corazón, en el sentido de es sincero. Cuando uno tiene una buena actitud sin esperar nada a cambio. Si llega a esa recompensa, mejor. Esto es ajeno a nuestra cultura y bueno, también, a ver, en gran medida también es ajeno a la cultura tradicional de los propios chinos que deben padecer este sistema. Tal cual. Que es eminentemente totalitario. Bueno, Europa, obviamente que se discutió el tema, incluso llegó a algún europarlamentario la posibilidad de implementar algo parecido y se creó un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial cuestionando estos sistemas basados en la Big Data, en la observancia a través de algoritmos y demás. Este sistema de puntuación social hoy está justamente al contrario, hay legislación que terminó prohibiéndolo. De hecho, ahí puede llevar a penalizaciones, según lo que establece la UE, ¿no?, de hasta el 4% de ingresos globales y de hasta 20 millones de euros, ¿no?, para empresas que quieran desarrollar este tipo de software para scoring social y tratar de incluso de aplicarlo y de llevarlo a una instancia, ¿no?, que comprometa al grueso de la sociedad. Al contrario, se terminó en Europa legislando de manera contraria a su implementación. Ahora, el diablo se mete cuando por torpeza, o ni hablar por dolo, con intención aviesa, le das alguna cabida. Porque en estos sistemas, todo el mundo se convierte por torpeza, por ignorancia, por intención aviesa o por cobardía. Todo el mundo se convierte en agente de un sistema que los somete a todos. Claro. Pero que no podría sostenerse si quienes lo integran y están bajo su pie no se hubieran prestado. Y ahí quiero traer también, creo que cabe traerlo acá, a Byung-Chul Han, renombrado filósofo. De moda casi. Sí, que tengo entendido que vive en Alemania, de origen coreano, si no mal recuerdo. Sí. Cuando él habla, de la psicopolítica, que la define muy sumariamente, pero muy atinadamente, como el control exógeno de la psique humana, o sea, de la estructura psíquica del otro, en este caso, y entiende que es superior a la biopolítica en los términos al menos de Foucault, ¿no?, que es el control exógeno del cuerpo. Claro. Yo creo que la definición de psicopolítica ameritaría cierta complejidad que va más allá, pero así lo esencial está, o lo básico está. Y Han
en definitiva habla de un fenómeno que es en el hombre posmoderno en Occidente, de la autoexplotación, ¿no? Dice que esa autoexplotación proviene de la hipervisibilidad a la que uno mismo se expone con el mal uso de las redes, y aparte que expone toda su intimidad, de hecho regala su intimidad, y habla justamente del panóptico digital. Claro. Y eso genera esta autoexposición, esta hipervisibilidad a la que uno mismo se presta o que uno mismo ofrece, genera una situación de autoexplotación. Llevando este concepto al fenómeno que vos estás describiendo muy bien, terminás terminás convirtiéndote en un agente de esa Matrix. O sea, sos al mismo tiempo víctima, pero victimario de tu conciudadano. Y aparte se alimenta algo terrible, que es porque lo padezco yo. O sea, cuando alguien dice que porque lo padece él, entonces su descarga es hacérselo padecer a otro. Es como un círculo de resentimiento, que es otra característica del hombre moderno. Ya lo habían dicho Lugones, Scheller, Nietzsche, pero del hombre posmoderno, sobre todo del hombre aburguesado, posmoderno también. Vos sabés, Pablo, que, bueno, yo lo aclaro, lo saben los que ven este programa por ahí asiduamente, pero lo aclaro, no soy ingeniero en informática ni analista en informática. Vos, Pablo, tampoco lo sos, pero me contaba un amigo que se desempeña en seguridad informática de un banco, esto que vos decís de que uno se presta, ¿no?, a hacer esbirro del sistema voluntario, casi con denuedo uno colabora al sistema de control. Que aparte, perdón, una paréntesis, una de sus características es ser alcahuete. Bueno, normalmente ese tipo de personaje... Pero es que está tan ingenierizado que a veces uno lo hace involuntariamente. Ya te digo, este amigo mío que trabaja en sistemas digitales de seguridad informática para bancos, para entidades financieras, ¿no?, que siempre están encriptando datos y contraseñas y claves y demás. Me decía que cada vez que uno ingresa esos números captcha, digamos, para detectar que no sos un robot justamente que estás someteando información, estás por otro lado voluntariamente validando direcciones del Street View del Google Earth. O sea, vos estás validando imágenes que son tomadas con satélites de distintas direcciones de calle, y el sistema, para poder chequear que esas direcciones son válidas, hace que una persona, en este caso una persona ser humano, digamos, valide los números que ves que están, o cuando tenés que pintar semáforos o sendas peatonales, estás validando imágenes que son tomadas con distintos panópticos, en este caso satelitales, ¿no? Yo me quedé atónito, porque una vez también justamente eludiendo por tu propia seguridad, también contribuís simultáneamente a que el sistema tenga más control sobre las variables que maneja. Digo, también por esto de que uno se presta, uno no es que hace un pacto fáustico, sino que a veces uno defendiendo su propia seguridad, entrando a un, qué sé yo, a un home banking. Y aparte en este caso yo dije una de las causales es la ignorancia, en este caso una ignorancia puntual, que es esto. Yo en lo personal desconocí esto que vos estás comentando. O sea, en mi caso claramente sería ignorancia de que ese código, digamos, vendría a aportar esa funcionalidad. No lo conocía, sinceramente lo acabo de... Vos sabés, Pablo, que, y después si querés volvemos a Byung-Chul Han o algún otro tema relativo a la cuestión psicopolítica que tiene esto, que volviendo al tema de la arquitectura, vos sabés que hay algo que me está llamando últimamente mucho la atención, es cómo las sociedades modernas se han jactado de sacar al hombre de un estado de opresión oscurantista que es la sociedad medieval, ¿no? Hemos hablado de este tema, de las leyendas negras sobre la Edad Media, el medioevo, y vos sabés que la arquitectura medieval, el urbanismo medieval, tenía una característica, una organicidad, ¿no? Sí, que buscaba la protección de los ciudadanos. Hay tres tipos de ciudades medievales más importantes: las ciudades de origen romano, que todos sabemos caen con el Imperio Romano, ¿no? Después obviamente de las embestidas godas y después también de las embestidas otomanas.
Y se redujeron en población sustancialmente, se ruralizó el mundo medieval, el campesinado se expande, ¿no?, por los bosques y por los campos, y después se vuelven a repoblar. Estas son las ciudades urbanas que quedaron, insisto, muchas veces en ruinas, pero después se fueron reconstruyendo. Después tenés los famosos burgos, que fueron ciudades construidas sobre las bases militares, fortines y fuertes militares, que tenían obviamente un carácter deliberadamente militar en un principio, pero después se fueron convirtiendo en centros comerciales. Y las ciudades bástides, que fueron fundadas sobre todo en Francia, Inglaterra y Gales, también con fines recreativos y comerciales. Esos son los tres tipos de ciudades medievales, pero todas tenían una arquitectura basada en una plaza central que tiene un alcázar o fortaleza militar y una catedral, siempre obviamente jerarquizadas por la cuestión cristocéntrica y teocéntrica de la época, y un mercado. Pero sabes que las ciudades eran obviamente amuralladas, ¿no?, totalmente amurallada. O sea, vos para entrar a la ciudad realmente tenías que pasar un puente levadizo, un puente realmente generalmente rodeado de un río, de una fosa. Tenían puertas, ¿no? Exactamente. A las puertas de la ciudad, vos, expresiones. Una ciudad tenía puertas, ese es el contraste que quiero hacer con la ciudad moderna. Tenías dos torres donde tenías vigías que veían exactamente quién entraba, quién podía entrar, anunciándose, pero una vez adentro vos gozabas de toda libertad. Y vos sabés, Pablo, que las puertas de las casas particulares no tenían cerrojo. Todo lo contrario, por contraste con lo que pasa con la ciudad abierta de la modernidad, donde se suprime... A ver, el retrato de la sociedad, por lo menos que yo he visto... Claro, está invertido. Lo que vos, a eso es lo que voy. El retrato pictórico de esto que digo, por lo menos que yo viví en carne propia, es la ciudad de Toledo, ¿no? En Toledo, España, es entrar al medioevo, es realmente transportarte en el tiempo, ¿no? Es una cosa increíble, una de las experiencias más para mí maravillosas. Falta que tengan la armadura, la espada, el escudo. Exactamente, me sentía un teutón, un hospitalario. Aparte, es cierto, es muy goda la ciudad. Es muy goda. Y esa característica hacía que había un solo gran cerrojo en la entrada, pero adentro las relaciones estaban basadas, obviamente, en criterios de un filtro previo. Y no había necesidad de rejas en cada casa, no había necesidad de cerrojo en cada casa. La sociedad abierta de la modernidad reduce ese gran cerrojo que es la entrada, ese pórtico general, a cada una. Fíjate qué cultura del individualismo también, de cómo eso se atomiza y nos encierra ahora en los compartimentos cada vez más pequeños de nuestra propia vivienda. Y es una lección de libertad la que nos da la ciudad medieval en su arquitectura respecto de lo que hoy vivimos, donde hoy supuestamente superamos esas grandes murallas, pero vivimos también encerrados en nuestros pequeños apartamentos. Y acá si alguien nos ve que es de alguna localidad más pequeña, en donde el estilo de vida tradicional de nuestros pueblos más o menos, y pese a todo, se mantenga, eso lo puede ver cualquiera. Y en una época esa distinción se daba entre el centro de las grandes ciudades, dentro del contexto argentino, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Cuando yo era chico, ya tengo suficiente edad como para recordar este contraste con nuestra época. Ese contraste se daba entre el centro y los barrios. Exactamente. Yo recuerdo una hermana de mi abuelo, que falleció hace unos años con 90 y pico de años, una de las hermanas de mi abuelo, en barrio de Chesortu, aquí en Rosario, no cerraba nunca la puerta con llave. De noche, tal vez, algunos dicen, no pusimos llave en la puerta. No. Bueno, lo que vos decís, mirá, cómo estamos congeniando ideas, porque yo me había notado acá, mientras vos empezaste a hablar, como para tener, digamos, alguna observación posterior a decir, el problema también de la vigilancia mutua es el caldo de cultivo que da lugar a la vigilancia mutua, yo había notado, es la sustitución de comunidades orgánicas por las sociedades masivas y anónimas. Claro. Exactamente. En donde lo que no hay es la confianza en el vecino o en la persona que te cruzas en la calle. Ese anonimato lleva a la observancia digitalizada. Hoy a través de las dos vías, la surveillance y la surveillance, o sea, en dirección vertical y en dirección horizontal. Yo creo que sí. El tema es que la Matrix te convierte en el famoso agente Smith. Para los que vieron la película Matrix a principios del año 1999. Iba a decir a principios del 2000, sí. El año 1999. Bueno, ya... La primera es del año 1999. ¿Te acordás que el agente Smith podía posesionarse o posicionarse en cualquiera de los que estaban? Exactamente. Bueno, Pablo, yo creo que hemos hecho un sumarísimo resumen del tema planteado. Es decir, hoy estos dos sistemas de control confluyen,
se complementan, se concatenan, tienen resortes, ¿no?, que los mueven de manera sincronizada, y la preocupación a la que deberemos, en todo caso, hacer un pedido de reflexión a lo que nos están viendo, es si hemos progresado como sociedad a seres autónomos, libres, o estamos viviendo una etapa de retroceso, una etapa de estancamiento en esa materia. Yo, obviamente que tengo mi opinión formada, ¿no?, desde un tradicionalismo. Creo que hemos hecho un retroceso y que nos hemos entregado voluntariamente a una sociedad que se ha diluido en sus propias promesas de realización en plenitud de la libertad, pero que se ha convertido en sociedades restrictivas, opresoras y absolutamente panópticas desde la panobservancia, ¿no? Yo creo que sí, hay muchísima tela para cortar. Si tuviera que resumir en 2 o 3 puntos, improvisándolos ahora: primero, el rescate de las comunidades orgánicas, que son las comunidades naturales, que empiezan con la familia, los vecinos del barrio, los compañeros de trabajo. Estamos en un ámbito sindical, de hecho. Bueno, tus colegas, recuperar, obviamente, con el ropaje y con la funcionalidad del siglo XXI, ¿no? Pero recuperar las comunidades... lazos de confianza entre las personas. Claro, y así el tejido social se reconstituye. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no ser ingenuo. Creo que estamos en un mundo que presenta desafíos en donde la ingenuidad ya es letal. O sea, la ingenuidad constituye una amenaza mortal. No hay lugar para la ingenuidad. Ya no es que no haya excusa, digo que no hay lugar por sus consecuencias prácticas, por todo lo que hay en juego. Y en tercer lugar, ser en este sentido también todo cambio social, cultural y defensa de valores fundamentales como la libertad, la solidaridad, la justicia, en particular la justicia social, pero la justicia en general siempre requiere de coraje, y cada uno de nosotros tiene que tener un coraje que primero es un coraje intelectual, emocional, pero es necesario que también cada uno de nosotros decida asumir un protagonismo, y al que le dé para líder, que sea líder. Vos nunca sabés hasta dónde vas a llegar, solamente lo podés saber vos, Dios lo sabe, pero bueno, lo vas a ir descubriendo vos primero que nadie, seguramente. Pero eso también requiere un ponerse las pilas, como dicen los chicos más jóvenes, ¿no? O sea, decir, bueno, asumir un rol más consciente y más activo, volver a ser también polites, ¿no? O sea, un ciudadano que asume sus responsabilidades políticas también como miembro de la comunidad política, como alguien que como alguien que se compromete y se responsabiliza con lo que pasa en su entorno y en la comunidad de la que cada uno de nosotros es miembro y pertenece. La recuperación de los lugares comunes, eso viene del derecho romano, los res comuni, la recuperación del espacio público para el pueblo. O sea, en este sentido, requiere de nosotros, y creo que ahí está la clave, un cambio de actitud y no caer más en ingenuidades que ya son anacrónicas y que aparte pueden tener consecuencias muy graves, ¿no? No comprar gato por liebre, digamos, ¿no? Mucho para pensar, sí, mucho para meditar y mucho para, bueno, reflexionar como en sentido comunitario, ¿no? Como comunidad, ¿no? Pero claro, sí. En el caso chino, perdóname, una última reflexión. Sí. ¿Qué seguridad es esa que te vigila a vos? ¿Qué seguridad es esa que te ofrece un régimen que te pone ante todo a vos bajo estricta vigilancia y que usa a tu compatriota y eventualmente a tus más cercanos, claro, o para descalificar, claro, bueno, obligándote a actuar de un modo que no es genuino en vos, que es alienante incluso, ¿no? Claro. Y que los otros tampoco pueden confiar en tu buen trato si tu buen trato está inspirado en el temor o en la ventaja personal. Absolutamente, por eso decimos que nos cosifican, nos animalizan, nos convierten en cobayos en el perrito de Pavlov, ¿no? Pablo, nos despedimos de la gente. Bueno, sabrán disculpar los movimientos, ruidos, no sé si... Bueno, forma parte de la espontaneidad del programa. Les agradecemos la paciencia, haber estado del otro lado compartiendo estas charlas de café tituladas La Brújula, y nos reencontramos en la próxima entrega de La Brújula. Gracias. Chao, hasta luego.